Estudiambre, persona que dedica su vida a sus estudios y debe administrar su dinero para sobrevivir. Bienvenidos a Yummy Nights. Buenas noches, family. Bienvenidos al primer episodio de Yummy Nights. Estoy bien feliz. Son recetas de estudiambre, sí, de estudiambre, así que sí te alcanza. Se me antoja una pizza especial, como de especialidad, de barbecue, con pollo. Estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar. Primero, agua. ¿Cuánto cuesta el agua? Es gratis, den la llave. Pero tiene que ser agua tibia. Un paquete de levadura y nada más vamos a disolver esto muy bien, chequen. Look at that. Y una cucharada de azúcar. El azúcar es la comida de la levadura para que crezca esta onda. Y la mezcla. Se me olvidó que todos están dormidos. Y va para adentro 2 tazas de harina. ¿Esto es fácil? ¿Sí o no? Pero es más fácil ordenar de Uber Eats. Acuérdate que eres pobre. Tal vez sientes que eres pobre, pero no eres pobre. Eres estudiambre. Hashtag Yummy Nights. Y vean, va a tener esta consistencia, ¿eh? Va a parecer como flemas de noviembre, ¿eh? Luego ponemos un poquito más de harina aquí abajo y pasamos la vomitada. Y le ponemos un poquito más de harina arriba. Ahí se viene lo difícil, amasar. Sí, pero es mucho trabajo. Hey, amasar es como ir al gimnasio. Te estás ahorrando una membresía de 500, 600, hasta 1000 pesos. Eres pobre. Ya solamente la amasamos. Si se ocupa más harina, échale un poquito hasta que quede suavecita y elástica. Agarramos un poquito de aceite y lo ponemos en el bowl. Y pasamos nuestra bolita de masa, nuestro bebé. Chequen ese bebé. Ah, qué bonito. Y lo pasamos aquí, que todo tenga aceite. Lo cubrimos con un plástico y lo dejamos reposar por 1 hora o hasta que doble en tamaño. Después de 1 hora, chequen esto. Dobló en tamaño. ¡Caca, zurroña! Me quemó todos los pelos de la nariz. No huelan masa fermentada. Y ahora solamente la ponchamos. Ponemos un poquito de harina aquí. Y pasamos la masa, chequen. Ahora con esta masa salen 3 pizzas individuales. Entre individual a medianita. Oh, bueno. O una pizza enorme. A ver, me la rifé. A ver cuánto pesa. 232 gramos. Esta otra masa pesa 253 gramos. ahí más o menos. ¿Y esta masa pesa? Ah, está bien, ¿eh? Pero Gusi, ¿cómo le vas a hacer sin horno? Yo te enseño. Pones un poquito de harina, haces una bolita. Y ya sé que están pensando, ¿de dónde voy a sacar yo un rodillo? Cómprate una caguama. Por favor, no compren caguamas. Están en peligro de extinción. Vean esto. Soy un pizzero, ¿eh? Ya que tengas tu pizza así, ¿qué crees? Agarran la masa, le hacen así y se la llevan al sartén. Aquí tengo un sartén calientito a fuego medio con un poquito de aceite. Yo tengo un sartén de hierro, pero pues puedes usar cualquier sartén con que tenga teflón o algo así. Ándale, vean esa pizza, ¿eh? Gusi, entonces hicimos tortillas. No, chécate. Como la masa está delgadita, se va a inflar como un pan pita. Pero es pan de pizza. Pizza sin horno, en tu sartén. Solo esperamos unos 2 a 3 minutos por lado, a fuego bajo, hasta que se vea así, deliciosa. Pero recuerda taparla para que le dé un efecto de horno. Ya está nuestro pan de pizza, vean eso. Está esponjoso el pan, está tostadito rico y va para adentro nuestro barbecue sauce. Lo calenté poquito en el microondas y se lo puse aquí. 4 cucharaditas o 2 cucharadas, o como a ti te guste. Barbecue, no manches, Gusi. Recuerden que es una pizza de barbecue, no una pizza de tomate, ¿ok? Va para adentro el quesito, chequen eso. Ah, el quesito. Yo estoy usando queso mozzarella, pero tú puedes usar queso tipo mozzarella, porque está más vara. Un poco de pollito. Aquí tenemos dulce con saladito, con carne. Ahora un poquito de frescura, chequen. Cebollita morada. Hombre, esto es otro show. Si no te gusta la cebolla, estás soltero. Estás soltera, no te hagas. Ponle cebolla. Pobre y soltero, pero con comida muy buena, ¿eh? Vamos a pasarla acá. De nuevo al sartén y le ponemos un poquito de agua para que se gratine el queso. Tal vez piensen que el pan se va a hacer aguado porque le echamos agua, pero no. Como está en el sartén, se va a secar el agua. Solo vamos a gratinar, amigos. Vean esto, family. Oh, queso gratinado. El pan se hizo más blandito. Terminamos con ranch, un poquito más de barbecue y terminamos con cilantro. La albahaca de los pobres. ¿Pero cuánto nos cuesta hacer esta pizza? La harina me costó 14 pesos por kilo y solo necesitamos 1.4 pesos por pizza. Y la levadura, 18 pesos por 5 sobres y solo necesitamos 1.2 pesos por pizza. Salsa barbecue, 46 pesos por la botella de 620 gramos y solo ocupamos 2.3 pesos por pizza. El queso costó 96 pesos por 400 gramos y solo necesitamos 9.6 pesos por pizza. El pollo costó 72 pesos por medio kilo y necesitamos 12 pesos por pizza, dando un total de 27 pesos por pizza.
y nos salen 10 pizzas con todos estos ingredientes. Ahora, si yo fuera tú, hago todas las masitas. Son 10 pizzas, eso significa que tienes cenas para 1 semana y media. Y aparte son fáciles de hacer. Los dejas enfriar y los metes en una bolsa y van para adentro al refri. ¡Qué húbole! Vean cómo quedó el pan. Está bien esponjoso, una capita crujiente por abajo. My goodness gracious. Oh my goodness. Me imagino que con teriyaki ha de saber riquísimo también. Déjame saber aquí en los comentarios qué otras cosas de estudiambre podemos hacer. Y es todo por hoy. Good night, family.